Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Desde este monasterio idente, monasterio de los misioneros identes, Nuestra Señora de la Vida Mística, os envío un abrazo entrañable a todos vosotros y a todas aquellas personas a las que pudiera llegar este mensaje espiritual. El coronavirus sigue amenazando gravemente a la humanidad y a todos nos ha hecho sentir muy pequeños. Le ha quitado al mundo todas sus seguridades, económicas, sociales, de poder, revolucionando toda nuestra vida familiar y social. Nos ha obligado a todos a vivir recluidos en nuestras casas y así entender mejor qué es lo que faltaba en nuestra relación familiar. Algo se nos está diciendo en todo esto. Se ve claramente que hay un mensaje subliminal desde el cielo. Algunos me han preguntado sobre los horarios de la Semana Santa. Nosotros haremos a puertas cerradas, sin público, todas las celebraciones. Los horarios son el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Tendremos la misa a las 11 de la mañana. Y el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, en la Vigilia Pascual, todas estas celebraciones serán a las 6 de la tarde. Está claro que es una situación excepcional, es una situación muy especial y que, como nos recomienda el señor obispo en una carta que ha mandado a todos los sacerdotes, pues seguramente muchas cosas serán abreviadas por obvias razones. Por ejemplo, si hiciéramos la bendición de los ramos online, que se podría hacer, obligaríamos a las personas a que vayan a comprar los ramos y aquellos que de alguna manera los tienen que vender se vayan a cortarlos y entonces crearíamos unas aglomeraciones de gente que serían preocupantes desde el punto de vista del contagio del coronavirus. El tema de hoy es el tema de la oración continua, que es la continuación del tema anterior que tratamos en el último video que os envié. La pregunta, ¿qué es la oración? Sintetizando lo que hemos expuesto en la primera parte de este tema, podríamos decir ya algunas cosas. Vamos a ver lo que Cristo nos dice en el Evangelio. Dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Esto se lo dice a los fariseos, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. Ellos tienen mucho interés en que los demás vean que ellos oran y que ayunan y que no se lavan la cara cuando ayunan, es decir, todo esto que era propio de la hipocresía, de la doblez de la vida. Dice Cristo, en verdad os digo, estos ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, fijaos bien lo que dice. Entra en tu aposento, en tu habitación. ¿Cuál habitación? Cierra la puerta. Esto se puede hacer físicamente. Entrar en mi habitación, la que tengo como mía, o por lo menos la que me han dado. Y cerrar la puerta. Pero también se puede entender en el sentido real de que Dios está presente dentro de mí. De por qué Él dice, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y allí en lo secreto, donde solo tu Padre y tú ven, ahí ora. Esto nos está diciendo que lo que hay que hacer es cerrar la puerta y las ventanas al mundo, entrar en ese estado de silencio total, silencio a todo, pero no ya el silencio por el silencio, eso podría ser budismo, sino el silencio a todo aquello que no es Dios, a todo aquello que es inútil, a todo aquello que es perverso o que es inoportuno o que es inútil, ¿no? Silencio a todo eso. Y en ese estado de silencio, de recogimiento, ahí en los secretos, donde solo mi Padre y yo pueden entrar, lo que significa que es el lugar, si es mi Padre, es el lugar de mi filiación divina. Y solo Él puede entrar ahí, Él y yo. Nadie más puede entrar. No puede entrar ahí ni la mujer, ni la señora, ni el amante, ni el hijo. Nadie puede entrar en ese lugar. Ese lugar, dice Cristo, que es secreto. Y ahí en lo secreto, que tu Padre ve realmente con la verdad y la sinceridad que estás dialogando íntimamente con Él, te recompensará. Esto lo encontráis en San Mateo, en el capítulo 6 y en los versículos 5 al 8. Ahí mismo le preguntan, enséñanos a orar, y él empieza de nuevo con la palabra Padre, Padre nuestro. Y nuestro significa que todos somos hijos del mismo Padre.
Y todos es todos, porque alguno podría pensar los católicos, no somos hijos solo los católicos, pero claro, la Iglesia no había nacido todavía. Cristo está dando esta palabra Padre a un pueblo que no era católico. Eran los judíos, eran samaritanos, eran romanos, en fin, allí había de todo, pero no eran católicos. Todavía no había nacido la Iglesia nace el día de Pentecostés. Ante esta oración que Cristo nos propone, el Padre Nuestro, surge un hecho a mi parecer bellísimo. Y es que declara aquí a todos los seres humanos hijos de Dios. No olvidemos, como decía antes, que todavía no ha nacido la Iglesia. Esta palabra Padre se la está entregando a judíos, samaritanos, romanos y demás naciones presentes. Entonces, ese aposento secreto en el cual solo mi Padre y yo podemos entrar, del que habla anteriormente el Evangelio, es el lugar ontológico de mi filiación divina. Y la de todo ser humano sin exclusión alguna de raza, color, nación y demás. El ser humano entonces, en función de esta divina presencia que lo constituye, en lo que es persona, hecha a imagen y semejanza de las personas divinas, está siempre en diálogo con su Padre. Este diálogo sin palabras, que es amor puro, en el que entra el Padre con su criatura, empieza a ser tal desde el instante mismo de la concepción. Es ese estado de amor en el que queda el ser humano en función de esta divina presencia constitutiva, como la llama mi fundador Fernando Riero. El ser humano es idea de Dios desde toda la eternidad. El ser humano, más que preocuparse por si es o no es eterno, lo que tiene que hacer es vivir, experimentar toda la riqueza de un Padre que vive en su Hijo y con su Hijo. Se puede decir en el ámbito humano, en el ámbito biológico, que el Padre vive en el Hijo, porque el Hijo tiene la biología, la vida del Padre, y de alguna manera también el Hijo vive en el Padre, porque tienen el mismo, las mismas características genéticas. En el orden espiritual, yo vivo en mi Padre vive en mí, nos vivimos, pero claro, dice San Juan que Dios es amor, y amor absoluto. Entonces, Dios, ¿cómo dialoga conmigo en mi espíritu? ¿Cómo se crea ese estado orante, ese estado de diálogo entre Él y yo? No es necesario que hable todas las lenguas ni una sola, es que el amor, como dice San Agustín, es ya conocimiento. El amor ya habla, ya es diálogo, ya es conocer. San Agustín es muy preciso en eso. Entonces, si Dios es amor puro, ¿qué diálogo? ¿Con qué me hablará Dios? ¿Con qué me corregirá Dios? Pues tiene que corregirme con amor, no tiene otra cosa. Tiene que dialogarme desde el amor y con el amor. Ayer nos preguntábamos en el otro video que hicimos que qué lenguaje hablaba Dios con Adán y Eva. Allí en el paraíso dice que bajaba todas las tardes a hablar con ellos. Pero ¿qué lenguaje hablaba Dios si todavía no estaban codificados los lenguajes? No había nacido ningún lenguaje. Era el amor que había puesto en ellos y Él que desde dentro hablaba con ellos, paseaba y les hablaba desde dentro. Hasta el punto que dice que oían los pasos de Yahvé en el Edén, caminando en el paraíso. Entonces, ya hemos encontrado una primera definición. La oración es un estado de amor, es amor, porque Dios, que está siempre en diálogo conmigo y que es mi gran interlocutor, que es la razón de la oración y de que yo esté en oración, que esté en atención a Él, ese Padre mío es amor absoluto, es amor puro y es con amor con lo que nos relacionamos. Es un estado de amor, no unas palabras dichas o leídas en un santito por la mañana y por la tarde. Eso es más bien rezar. Rezar o recitar. En el fondo es orar con el corazón de otro. Por muy noble y santo que sea, pero no es con el corazón propio. No se puede convertir esta relación tan profunda, que además la perfecciona a Cristo como persona divina, ahora con su gracia santificante. Hasta ahora hemos hablado de la presencia del Padre. Pero claro, Cristo con
con su gracia santificante, Él es persona divina, viene a perfeccionar ese estado de oración. Por tanto, no son palabras dichas o leídas. Tenemos la costumbre de leer esos santitos que se producen, que alguno le pone una oracioncita por detrás. Entonces la recitamos por la mañana, por la noche. Eso no está mal, pero eso es rezar, recitar. En el fondo no es el estado de comunión con Cristo que requiere la oración. Es más bien un estar orando con el corazón de otro, no con el propio. La oración es la gran medicina para todos los males morales que padece el ser humano. Cuando en la vida de cada día hay alguna falta moral, antes fue una falta de oración. Nos sorprendió nuestro carácter, nuestra pasión o nuestro defecto dominante, por nombrar algunas faltas morales, fuera de ese círculo, nos sorprendió fuera de ese círculo sagrado que se forma en la oración entre Dios y yo. Hay faltas de caridad, de pobreza o de cualquier otro aspecto de la vida moral. La respuesta sería es que no hubo oración, no había un estado de oración. Esto es de presencia de Cristo en mi espíritu. Decía nuestro fundador Fernando Rielo, dice, la primera virtud que tiene la oración continua es transformar la soberbia en humildad, la increencia en creencia y en general la transformación de todos los vicios en virtudes. Así lo expresa en su obra Mis místicos sentires. Se preguntan algunos, incluso los religiosos, la oración, ¿qué es la oración? ¿Y el qué? Pues la oración no es un qué, como decir que es una mesa o que es un árbol o que es un lapicero como este que tengo aquí al lado. No, la oración, como hemos visto en el parágrafo anterior, es el quién del amor. El amor lleva a un estado de persuasión íntima, de convicción profunda, de deseo ardiente, que no cesa en alguna manera. El amor tiene un poder inmunizante tremendo. Nos inmuniza de los delitos cometidos y de aquellos que podamos cometer. Dice Cristo a aquella mujer, a María, porque has amado mucho, yo te perdono mucho. Se podría decir hoy en esta hora de la humanidad, esta hora tan difícil para la humanidad, humanidad, si en medio de tus dolores amas mucho, multitud de males te serán perdonados. Es el fuego atribuido al Espíritu Santo la plenitud de esa cosa ardiente, que habla, que ora, que canta, que reconoce. Es la lengua de fuego, en forma de predicación, palabra, verbo. El Espíritu Santo se presenta en forma de lengua, y la función de la lengua es hablar, cantar, reconocer, concebir, crear, y también en forma de fuego. Es un fuego que arde en el fondo del corazón. Es un fuego que nos lleva ciertamente a cualquier sitio, a hacer las más pequeñas cosas con la máxima pasión, cada instante y cada día de nuestra vida. Es ante todo un estado de amor, ese estado extático, en el que deja transido al espíritu humano la divina presencia constitutiva, la presencia siempre actual de Dios en mi espíritu, esa presencia con la que Dios, el día de mi concepción, se puso su acto en mi espíritu y no lo ha retirado y no lo retirará jamás ni siquiera en la vida eterna. La oración finalmente habría que decir que es elevar el alma a Cristo en medio de nuestras necesidades, de nuestros problemas, circunstancias de la vida, ofrendarlo todo. ¿Qué importancia tiene el carácter de la ofrenda? Saber ofrendar todo, mis pecados, mis triunfos, mis éxitos, mi vida, ofrendárselo todo. Elevación que conlleva una ofrenda, una inmolación y una muerte. Muerte a todas las pasiones y, en definitiva, a toda mentira. Mentira que muchas veces se plasma en actos de palabrería inútil que destruyen el sentido auténtico de la oración, como veremos más adelante. Aquí termino. Nos dice Fernando Rielo, él me llevó, me subrayó, con 1000 emociones en el corazón, que sin la oración continua nada era. Nada. Con la oración, todo. Vamos a terminar con la recitación
de la oración que Papa Francisco elaboró dirigida a la Virgen María por esta pandemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Rogamos a la Virgen María para que ninguno de ustedes se contagie y si alguno lo tuviera pueda salir de esta enfermedad.